Nos alegra mucho saludarles. Qué bueno que podemos reunirnos para estudiar la palabra de nuestro amado Dios. Esta serie, Salvación lograda con sangre. Los últimos eventos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Esos momentos difíciles antes de ser llevado a la cruz del Calvario. Contiene lecciones importantes para nuestra vida espiritual. La palabra del Señor nos presenta cuán íntima es la relación que Jesús tiene con sus seguidores, con sus discípulos. Y en esa celebración de la Pascua, de la última cena, encontramos a nuestro Señor Jesucristo en un ambiente plenamente familiar con sus seguidores. El tema en esta ocasión es la intimidad de Jesús con sus seguidores. La lectura bíblica la encontramos en el libro de San Marcos, en el capítulo 14, versículo 12. La palabra del Señor dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Toda esta lectura de ese evento, de lo que sucedió en esa celebración de la Cena del Señor o de la Pascua, se encuentra en el libro de San Marcos, en el capítulo 14, versículos 12 al 26. Allí encontramos que los discípulos tomaron la iniciativa para celebrar la Pascua junto con nuestro Salvador. Buscaron el lugar, encontraron el aposento alto y allí, mientras todos comían, Jesús hizo el gran anuncio. Jesús dijo: de cierto les digo, que uno de ustedes me va a entregar. Cuando los discípulos oyen tal noticia, comienzan a preguntarse unos con otros, aparte de ponerse tristes. Le preguntaron al Señor: ¿seré yo, Señor? Y el otro: ¿seré yo, Señor? Y Jesús respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Y en ese momento Jesús hace una poderosa advertencia. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuese a ese hombre no haber nacido. Estas palabras Jesús definitivamente las está dirigiendo a Judas Iscariote. Sin embargo, él no se da por aludido. Jesús sabe perfectamente cuáles son las intenciones de Judas. Sin embargo, él está dispuesto a seguir adelante con traicionar a su maestro, de entregarlo a los dirigentes religiosos. Y estos estaban buscando la oportunidad de prenderlo y matar a nuestro maestro. Pero también en ese aposento alto, Jesús anunció algo sumamente importante. Dijo a los discípulos: de cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Sin duda, estos fueron dos noticias importantísimas. Uno de vosotros me va a entregar y segundo, no voy a beber más del fruto de la vid hasta cuando venga el reino de nuestro amado Dios. Allí lo beberé nuevo en el reino de Dios. Los discípulos hacen los arreglos para celebrar la Pascua. Jesús anuncia que va a ser entregado por uno de ellos. Celebran la fiesta de la Pascua. Y cuando terminan, se van al monte de los Olivos, donde Jesús solía ir para orar. Definitivamente esta era una fiesta muy tradicional, una fiesta espiritual, importante para los judíos. Ellos recordaban cómo Dios los había liberado de la esclavitud de Egipto. Ellos recordaban que nuestro Dios los había sacado del yugo egipcio y los había traído a una tierra que fluía leche y miel. Y desde entonces ellos celebraban esta festividad, esta Pascua. Mataban el cordero y tomaban el fruto de la vid.
los discípulos toman la iniciativa para que esto se celebre. Y es en este momento que Jesús anuncia la traición de uno de sus discípulos. La última cena de Jesús con sus discípulos ha sido conmemorada por los cristianos desde el mismo comienzo de la iglesia cristiana. Unos 20 años después de que Jesús se sentó con los 12 discípulos en el aposento alto aquel jueves de noche, los seguidores de Jesús en Corinto, reunidos probablemente en una iglesia hogar, celebraron la cena del Señor. La palabra del Señor nos presenta en 1 Corintios capítulo 11, versículos 17 al 22, las advertencias que el apóstol Pablo les hace acerca de algunos abusos que se estaban celebrando en la cena allá en Corinto. San Pablo les escribió para corregir ciertos problemas que se habían introducido en sus prácticas. Hoy casi todas las iglesias cristianas observan la cena del Señor, pero su manera de entenderla varía considerablemente. Veamos en San Marcos capítulo 14, versículo 24 y el versículo 25, ¿qué señala Jesús aquí? Dice la palabra del Señor en el versículo 24, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Definitivamente esta es una declaración sumamente importante. Jesús está queriendo demostrar que Él es el Cordero Pascual. Jesús está queriendo demostrar que el vino, el fruto de la vid, ya no es el fruto de la uva, sino su sangre que es derramada por los seres humanos. ¿Qué referencia clara notamos aquí acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué estaría Jesús hablando acerca de la segunda venida de su segunda venida en ese momento, en el contexto de su propia muerte? Considera lo que Jesús está diciendo, no solo a sus discípulos, sino también a todos los cristianos en todas las edades. Sus palabras definitivamente revelan la intimidad, el lazo, la unidad que Él siente con aquellos que estarán con Él en el reino de Dios. El Señor Jesús no bebería más del fruto de la vid hasta que haya venido el reino de Dios. San Lucas capítulo 22 versículo 18 dice, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y estamos esperando que ese acontecimiento suceda. Cuando Jesús venga en ocasión de su segunda venida, en ese retorno maravilloso que la cristiandad esperamos, vamos a celebrar la cena del Señor con todos los redimidos, con nuestro Salvador en el reino de los cielos. Esa es una maravillosa promesa que todos anhelamos. Es decir, hasta que todos los que hayamos sido salvados por su sangre derramada, nos encontremos con Él. San Mateo capítulo 26, versículo 29 dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esa es una promesa. Jesús dice que lo va a beber con nosotros allá en el reino de su Padre. En otras palabras, Él mismo, Jesús, no bebería más de ese fruto de la vid hasta que estemos allá para beberlo junto con Él. Otra vez, queridos hermanos, tenemos que recordar quién es el que está prometiendo estas palabras. Es importante entender que esta promesa de beber el fruto de la vid en el reino de Dios no es la promesa de una persona común y corriente. Es la promesa de un Dios, la promesa de nuestro Salvador, la promesa de nuestro Señor Jesucristo.
San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 nos presenta quién es este verbo, el verbo que estaba con Dios y que el verbo era Dios, que este era en el principio con Dios y que todas las cosas fueron hechas por Él y que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús, el creador de los cielos y de la tierra, Jesús, el creador de todo el universo, promete beber con nosotros el fruto de la vid en el reino de Dios. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17 refuerza en las palabras del apóstol Pablo que Jesús es el creador de todas las cosas. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es la promesa de nuestro Dios, es la promesa de nuestro Salvador, de que vamos a beber el fruto de la vid en el reino de nuestro amado Dios, cuando todas las cosas sean restauradas, cuando ya no haya más amenaza del pecado y de la maldad, cuando estemos restaurados en el reino de Dios como los redimidos de nuestro Salvador, el Señor Jesús. En estos postreros días, dice el apóstol Pablo, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Queridos hermanos, Jesús nos considera con un gran sentido de intimidad. ¿Qué testimonio vemos aquí del gran amor de nuestro Dios? Veamos además de eso, cómo Cristo Jesús pone su sangre derramada en el centro de todo. Es solo por causa de esa sangre maravillosa que podemos estar un día con Él en el reino de Dios y beber con Él el fruto de la vid, símbolo de su sangre. Cuán inadecuada es cualquier teología que ensombrezca la centralidad de la sangre de Cristo en el plan de la salvación. Queridos amigos, queridos hermanos, reflexiona acerca de lo que mencionamos recién respecto de la cena del Señor en el reino de Dios con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué clase de consuelo, qué clase de esperanza y seguridad nos da esto? ¿De qué modo esta maravillosa revelación del carácter de Dios te ayuda en tu desánimo actual? Sin duda, el pensar que un día estaremos junto con el Señor Jesucristo en el reino de los cielos nos renueva la esperanza cada día. Qué hermoso es saber de que nuestra vida no es eterna en esta tierra, que no estamos destinados a morir la muerte eterna en este mundo lleno de pecado y de maldad. Qué impresionante es saber que nosotros tenemos una linda esperanza. Y Jesús la refuerza en ese momento en la celebración en el aposento alto. No voy a beber más el fruto de la vida hasta que lo beba junto con vosotros en el reino de los cielos. Queridos amigos, queridos hermanos, esta es la más grandiosa de todas las promesas que encontramos en la palabra de Dios. Jesús va a volver, ya no como vino en ocasión de su primera venida. Vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores a recogernos para que estemos con Él por toda la eternidad. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Padre querido, muchas gracias por su palabra. Gracias por la promesa de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Gracias porque Él va a beber junto con nosotros el fruto de la vid en el reino de los cielos. Esa es una promesa. Esa es una promesa que esperamos y estamos seguros que quien la prometió es Dios mismo y la va a cumplir. Gracias por esa seguridad. Que su bendición nos acompañe hoy en día. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre bendito del Señor Jesús. Amén, Señor. Y amén. Amén.